Paz a vosotros, hermanos. Es un gusto poder ver que ya hay más hermanos reunidos en este momento y pues ya daremos inicio a la reunión de esta semana. Para eso, hermanos, voy a solicitar a nuestro hermano, déjenme ver quién anda por aquí, a nuestro hermano Andrés Coyot, que sea el encargado de ponernos en las manos de nuestro Dios y asimismo poner al expositor, quien será nuestro hermano Andrés Sánchez. Hermano Andrés Coyot, si nos Sí, escucha, por favor, hermano. pasa a vos, Por hermano. favor, vosotros, hermanos. Bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, que habita y reina en las alturas de los cielos. Santificado sea su nombre, Señor. Le agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos concede, Señor, de llegar a esta parte oscura de este día. Y Padre eterno, pues con el propósito de reunirnos para escuchar más y aprender de su palabra. Le rogamos, Señor, que nos bendiga y bendiga a cada uno de mis hermanos que han de participar en esta escuela. Bendiga a nuestro hermano Guillermo, a nuestro hermano Andrés Sánchez, que es el expositor de esta escuela, y a toda la sociedad varonil, Señor, no solo en este estado, sino a nivel república, y donde las demás sociedades se reúnan, Padre Eterno, donde se encuentre su iglesia, también le rogamos por ellos. Pues Dios de Israel, nos abandonamos en sus manos, esperando, Padre Eterno, que más de nuestros hermanos se puedan seguir uniendo, y todos podamos salir edificados de esta escuela. Derrame de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y Padre Eterno, pues queremos pedirle estos favores. Y también nos acordamos de nuestros hermanos que están enfermos, por aquellos que pasan por alguna necesidad y que tal vez no puedan estar en esta reunión, Padre Eterno. Pues Dios eterno, estos favores se los rogamos y se los suplicamos en el nombre de su Hijo amado, nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Andrés, por su oración. Y con ustedes les dejo a cámaras y micrófonos a nuestro hermano Andrés Sánchez, quien será el encargado de exponer la palabra de nuestro Dios eh, con la lección correspondiente a esta semana. Adelante, hermano Andrés, tiene su tiempo. Gracias, hermano Guillermo. Agradezco a mi hermano Coyo por su oración. Amados hermanos, varones, siervos del Señor, en el nombre del Señor Jesús, paz a vosotros, hermanos. Bien, mis hermanos, vamos a estudiar en esta noche la lección que corresponde, lección número 8, titulada La libertad de congregarnos. Si me apoyan con las diapositivas, por favor. Vayamos, hermanos, analizando esta escuela, hermanos, que nos deja mucho a reflexionar. El título, La libertad de congregarnos, hermanos, es precisamente tener esa libertad, el poder gozar de esta libertad, de poder reunirnos para llevar a cabo los cultos, para poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Dice la carta a los Hebreos en su capítulo 10. Los invito a que vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 10. Dice el versículo 23 en adelante. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió, y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, esta reflexión tan importante porque dice que tenemos que mantener nuestra fe firme, sin titubear, y debemos de considerarnos los unos a los otros. Y algo importante, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Y esto es acercarnos, debemos de congregarnos. ¿Para qué? Hay una finalidad, hermanos, el que nos fortalezcamos, no solamente el poder alabar y glorificar al Padre Celestial, sino también alimentar a nuestro hombre espiritual. Así como el hombre material tenemos la necesidad de alimentarlo, el hombre espiritual también tiene esa necesidad
de ser alimentado. ¿Y cómo lo hacemos? No solamente estudiando la palabra de Dios en lo personal, sino también reuniéndonos como un cuerpo en Cristo, que así somos. Y dice, muy importante, dice, porque aquel día se acerca. Antes de que se nos acabe el tiempo, debemos de aprovechar el poder reunirnos libremente. En el libro de Levítico capítulo 23, cuando Dios le dice a Moisés, harás convocar al pueblo para las fiestas del Señor. Y precisamente eso es convocar, tener una reunión, congregarnos. ¿Para qué? Para tener esa reunión y alabar a glorificar al Padre Celestial. Y empiezan las fiestas del Señor. Y la primera fiesta precisamente es el sábado, y de ahí de las demás fiestas. Y es de ahí la importancia, hermanos, de congregarnos. Dice nuestro objetivo, hermanos, reflexionar sobre el ambiente de persecución que enfrentó la iglesia del primer siglo, con el objeto de aprender a valorar, proteger y aprovechar con mayor compromiso la libertad que hoy tenemos para congregarnos. Se nos invita a reflexionar precisamente en lo que vivió esa iglesia del primer siglo, hermanos, que el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis les reconoce esa parte, ¿no? Pero también hay un detallito que les dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esa es la idea del mensaje, que retomemos ese primer amor y de poder reunirnos como en aquellos tiempos, esa iglesia del primer siglo. Y fíjense, los invito a que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Y dice el versículo 19, Juan 20, 19. Y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles, paz a vosotros. Hermanos, el contexto de esto, el Señor Jesús ya había pasado los 3 días y las 3 noches en el sepulcro, resucitó, va con sus discípulos y se presenta ante ellos. Pero hermanos, ¿cuál es la situación en que se encontraban los discípulos? Precisamente esta iglesia que vino a fundar el Señor Jesús, dice que estaban, dice la escritura, estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos. ¿Y qué es esto, hermanos? Que a pesar, hermanos, estos discípulos del Señor Jesús, a pesar de que tenían miedo, de que sentían miedo, hermanos, de que había esa persecución contra ellos, ¿cómo estaban? Estaban reunidos y estaban juntos. Sin importar las circunstancias, ellos estaban congregados, estaban reunidos, a pesar, repito, del miedo que sentían. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hermanos, nos narra precisamente esta vivencia de la iglesia del primer siglo, la iglesia representada en Éfeso. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice el versículo 1, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Y qué es estar precisamente unánimes juntos? En un mismo pensamiento, en un mismo sentir. Y esa es la intención, ese es el deseo, hermanos, en esta lección, que todos estemos unánimes juntos, unidos en un mismo pensamiento y en un mismo sentir. Y por eso, repito, el objetivo, reflexionar, hermanos. La iglesia del primer siglo, y no solamente la del primer siglo, a lo largo de la historia de la iglesia, hubieron diferentes situaciones, pero la iglesia siempre se caracterizó por estar reunida como un solo hombre. Dice nuestra lectura bíblica que se encuentra, perdón, antes de, hermanos, esta libertad que tenemos de reunirnos son derechos y garantías que todos tenemos como seres humanos. Desde el momento en que nacemos, tenemos estos derechos a los cuales no podemos renunciar. Y precisamente nuestras leyes civiles avalan este derecho. La siguiente diapositiva, por favor.
Primeramente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 24 y el artículo 130. La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el Marco Internacional en su artículo 18, y las leyes de reforma, las cuales, hermanos, son los derechos y garantías que tenemos para poder reunirnos. Que repito, a lo largo de la historia, y no hace muchos años, incluso aún en nuestros tiempos, en ciertos lugares no quieren dar legalidad a estos derechos y garantías que tenemos como seres humanos. Pero que no se nos olvide que gozamos de estos derechos y los cuales no podemos renunciar a ellos desde que nacemos. Ahora sí, pasamos a la lectura bíblica que se nos marca en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 10 al versículo 14. Únicamente quiero resaltar el versículo 11 y 12 de nuestra lectura bíblica. Siguiente diapositiva, por favor. El cual dice, persecuciones, aflicciones, cuáles me sobrevinieron en Antioquía, en Iconia, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir píamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, el apóstol Pablo es uno de los principales apóstoles que habla acerca de lo que se debe de sufrir al ser hijos de Dios, al pertenecer a la iglesia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque él bien lo sabía, porque él lo vivió plenamente en su persona. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, el apóstol Pablo nos narra todo lo que, parte de lo que él vivió, de lo que sufrió, persecuciones, tribulaciones, angustias, encarcelamientos, azotes, fue apedreado, fue considerado muerto, y tantas cosas, y todo ¿por qué? Precisamente por predicar el Evangelio, por predicar de Cristo, por trabajar fervientemente en su obra. Fue uno de los apóstoles que más visitó lugares, que más anduvo predicando en toda el Asia Menor, hermanos, y él bien lo sabía, y por eso hace mención el apóstol Pablo, y nos dice, todos los que deseamos vivir piamente en Cristo, podemos y llegamos a padecer persecuciones. Pero, ¿qué es lo importante aquí? Que si nos toca vivir persecuciones, ¿cómo nos debemos de mantener? Y ahí nuestro versículo clave. Y que en este caso, en esta ocasión, el versículo clave lo encontramos en Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos, capítulo 8, dice el versículo 35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro, o cuchillo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Y verdaderamente el apóstol Pablo lo sabía en carne propia. A él, ¿qué fue lo que lo pudo apartar del amor de Cristo? ¿Qué es lo que lo pudo apartar de congregarse en diferentes iglesias del Asia Menor, hermanos, en diferentes lugares, no solamente en el Asia Menor, en Jerusalén? ¿Qué es lo que lo hizo apartarse? Nada, hermanos, nada. Ni persecuciones, ni hambres, ni desnudez, ni cuchillo, nada. Y algo importante que dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores, pero ¿por medio de quién? De aquel que nos amó. ¿Y quién es ese que nos amó? El Señor Jesucristo. Dice el versículo 38, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí viene una reflexión importante. ¿Cuántos de nosotros no decimos también lo mismo que el apóstol Pablo? Nada de esto nos podrá apartar del amor de Cristo.
ni cárceles, ni persecuciones, ni muerte. Pero ¿qué es lo que llega a suceder dentro de la iglesia? Muchas de las veces nos llega a apartar del amor de Cristo algo sencillo, algo insignificante. O podríamos decir, no, es que sí, fue algo complicado lo que me tocó vivir, el que me hayan hecho alguna mala acción, el que me hayan despreciado dentro de la iglesia. Pero hermanos, que eso no sea motivo para dejar de congregar, sino más al contrario, apoyarnos en el Señor Jesús y seguir adelante. Vamos a pasar al tema bíblico, hermanos. Dice el primer párrafo: si se hace referencia a la iglesia primitiva, según las escrituras se debe de identificar que se organizó entre los años 26 al 30 en Jerusalén, por mandato de nuestro Señor Jesús, compuesta inicialmente por judíos que reconocieron a Cristo y que luego fue expandida por la incorporación de gentiles que creyeron el mensaje de salvación difundido por los apóstoles. Desde sus inicios, la iglesia del primer siglo se enfrentó a una gran oposición, primero por parte del sistema religioso de los propios judíos, y después, de forma gradual, fue perseguida por el imperio romano. Y aquí, hermanos, desde el inicio, y lo que más recordamos precisamente el apóstol Pablo, antes de su conversión, y aquí en este párrafo se nos dan las citas bíblicas, hablando acerca del apóstol Pablo, que precisamente él lo que hacía es que perseguía a la iglesia del primer siglo, y los sacaba de sus casas, y los llevaba arrastrando, y los entregaban, los metían a la cárcel, y demás. Pero hermanos, antes del apóstol Pablo ya se vivía, dice Hechos capítulo 4, libro de los Hechos capítulo 4. No veo tu celular porque, Dani, apaga tu celular. Dice el versículo 16, Hechos de los Apóstoles capítulo 4, dice el versículo 16, Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Perdón, estoy en Juan. Discúlpenme, hermanos, estoy en el Evangelio de Juan. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, dice el versículo 16, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémoslos que no hablen de aquí adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Aquí Pedro y Juan estaban ante el Sanedrín. Ya el Señor Jesús ya había sido llevado al Padre Celestial. Los discípulos, los apóstoles comienzan a predicar y los manda a traer el Sanedrín y precisamente les prohíben y los amenazan que no predicaran y obviamente que no se congregaran. Mas, sin embargo, el apóstol Pedro les dice esta respuesta tan importante. Si era correcto obedecerlos a ellos antes que a Dios. Capítulo 5, versículo 25. Sigue narrando días después. Pero viniendo uno, dióles esta noticia. He aquí, los varones que echasteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el magistrado con los ministros y trájolos sin violencia, porque temían del pueblo ser apedreados. Y como los trajeron, los presentaron en el concilio, y el príncipe de los sacerdotes les preguntó, diciendo, ¿no os denunciamos estrechamente que no enseñáis en este nombre? Y aquí habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, es una orden de nuestro Dios que nos debemos de congregar. No solamente de predicar el evangelio, porque aquí bien dice, llenaron a toda Jerusalén con el evangelio. También de congregarse.
y veíamos en la carta a los Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25, que debemos de congregarnos y no como otros que dejan de congregarse. Debemos de hacerlo porque es un mandato del Señor. Y precisamente si Pedro, Juan, todos los apóstoles, todos los discípulos ya se enfrentaban ante esta situación, ¿y cuál es el ejemplo que nos dan? Esa hermosa respuesta: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, y por ello debemos de congregarnos para fortalecernos como iglesia de Dios. Dice el siguiente párrafo: el historiador Tertuliano afirma que, en un principio, el cristianismo dio sus primeros pasos a la sombra del judaísmo. Los romanos no los diferenciaban. Sin embargo, la primera luz histórica acerca de cómo esta situación cambió nos la da Suetonio en un texto relativo a la expulsión de los judíos de Roma por los frecuentes tumultos que tenían acerca de un tal Cresto. Esta expulsión causó una diáspora temprana y la formación de comunidades cristianas en otras partes del imperio. Es a raíz de este acontecimiento que Pablo se encuentra con dos judíos creyentes en Jesús que acababan de llegar de Roma, Aquila y Priscila. Hermanos, al inicio de los primeros cristianos nos narra la historia que para los romanos no les parecía que fueran dos grupos, más bien les parecía un mismo grupo. ¿Por qué? Pues porque bien sabemos que la iglesia de Dios surge precisamente del pueblo de Israel, con gran parte, hermanos, de esta doctrina. La diferencia, el judío, la mayoría de los judíos no aceptaban a Cristo, y precisamente la iglesia que funda nuestro Señor Jesús son con judíos que sí aceptan a Cristo, y más adelante con precisamente aquellos gentiles que nos vamos uniendo a la iglesia de Cristo, y que viene esa primera diáspora donde empieza a haber esa separación muy marcada. Y el apóstol Pablo nos habla precisamente de Priscila, Aquila, que los encuentra, que habían sido dispersados, y no solamente ellos. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Hermanos, esta escuela nos hace estudiar la vida de la iglesia de ese primer siglo, y que está precisamente en el libro de los Hechos. Capítulo 15, dice el versículo 36. Hechos 15, 36. Y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, ¿cómo están? Y Bernabé quería que tomasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal contención entre ellos, que se apartaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió, encomendado de los hermanos a la gracia del Señor, y anduvo la Siria y la Sicilia, confirmando a las iglesias. Fíjense, hermanos, cómo el apóstol Pablo y Bernabé tuvieron ese deseo ferviente de visitar a todas las iglesias por donde habían pasado, y se fueron a hacerlo. Y obviamente, esas iglesias, ¿cómo estaban? Una iglesia, hermanos, una congregación, para que pueda seguir firme, tiene que estar unida, tiene que estar reunida. Y ahí vemos esta historia, hermanos, en diferentes lugares, con diferentes hermanos que siempre estuvieron reunidos. Capítulo 16 dice el versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día, y pasando a Pirgia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Hermanos, aquí se nos enumeran unos cuantos lugares donde la iglesia de Dios se reunía, se congregaba. Y un gusto para el apóstol Pablo, creo yo, haber visitado todos esos lugares
y ver precisamente que estaban reunidos. Hermanos, su hermano en Cristo, como representante del departamento varonil y del equipo que me acompaña, estamos visitando las localidades. Cada lugar que llegamos y vemos a los varones que se reúnen, hermanos, es muy gratificante. Es muy bonito ver que en diferentes lugares, hermanos, se alaba y glorifica al Señor y hay ese tiempo para congregar. Dice el siguiente párrafo. En el año 64 de la era común, los cristianos pasarían por su primera prueba de fuego. En una calurosa noche de julio, el enajenado emperador Nerón provocó un terrible incendio en las inmediaciones del Circo Máximo y culpó a los cristianos, marcando el inicio de la primera gran persecución romana oficial, donde miles de cristianos fueron torturados y ejecutados de forma brutal, incluidos los apóstoles Pedro y Pablo. Las tensiones entre los judíos y Roma estallan en la destrucción de Jerusalén. Los cristianos de Judea, siguiendo la advertencia de Jesús, huyen a Pella. Esto los separa aún más de los judíos, y los romanos comienzan a ver a los cristianos como una secta distinta. También se registra la persecución del emperador y Tito Flavio Domiciano, el cual exige ser adorado como Dominus et Deus, Señor Dios, lo que provoca una persecución a gran escala contra los creyentes de Cristo que se niegan a adorarlo. Aquí, hermanos, ya hay una separación muy marcada que Roma lo vio entre el judaísmo y el cristianismo. Y narra la historia de este personaje, Nerón, que él mismo, algunos lo consideran como un loco, incendia, hermanos. Y a quien, después de ver el gran error que cometió, se le hizo fácil echarle la culpa a los cristianos. Y entonces sí comienza una verdadera persecución contra el cristianismo, contra la iglesia. Y dice que miles de cristianos fueron torturados y ejecutados de forma brutal. La carta a los Hebreos, capítulo 11, hermanos, que habla acerca de la fe, hermanos, verdaderamente nos deja mucho a reflexionar de lo que sufrieron, no solamente, hermanos, en manos de Roma, de muchos otros pueblos que precisamente persiguieron al cristianismo. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, el versículo 32, dice, ¿por qué más digo? Porque el tiempo nos faltaría contando desde Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campos de extraños, las mujeres recibieron sus muertos por su resurrección, unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección, otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Hermanos, si recordamos un poco de la historia del cristianismo, hermanos, de la persecución, que en algunas etapas, hermanos, fue muy grave. La época de la iglesia de Esmirna, y recordamos que Esmirna precisamente significa amargo. ¿Y por qué? Por ese tiempo que la iglesia sufrió, hermanos, que fue perseguida, que murieron, como dice aquí en Hebreos 11, ¿verdad? Y que fueron apedreados, aserrados, muertos a cuchillos, estirados. En algunas partes los enredaban con cuerdas y esas cuerdas estaban embarradas de un material flamable y que así vivos los prendían, hermanos, para que fuera distracción de aquellas personas, hermanos. Y de verdad nosotros, hermanos, esto que nos llama a la reflexión, nosotros hemos sufrido todo lo que dice Hebreos 11, hermanos, y creo yo que no, hermano, que no.
Y esto no fue impedimento para que se reunieran. Y entonces, hermanos, si nosotros no hemos sufrido esta parte, en algunos casos o en algunos hermanos, ¿por qué no se quieren reunir? Esto que nos motive a poder reunirnos. Dice el siguiente párrafo. En esta época se estima que fue escrito el libro de Apocalipsis, que contiene mensajes a las iglesias que ya sufrían persecución. Es a finales del siglo I de la Era Común y principios del siglo II, coincidiendo con la intensificación de las persecuciones romanas, el periodo donde la arqueología ubica el símbolo del pez. El pez en griego antiguo se dice, y trae la escritura, lo interesante es que este no era solo un dibujo, funcionaba como un acróstico, un código para los cristianos perseguidos en el Imperio Romano. Cada letra de la palabra formaba una frase que resumía su creencia. Y esto es parte de la historia, hermanos, de lo que han ido encontrando los arqueólogos. Esa figura del pez, y que como en nuestro cuadernillo se nos pone en lo que significa cada letra, Jesús, Cristo, Dios, Hijo, Salvador. Pero precisamente este pez dice, es la señal de identificación. Durante las persecuciones del siglo I al IV, los cristianos usaban el pez para identificarse mutuamente de forma segura. Se dice que si un cristiano dibujaba un arco del pez en la tierra y el desconocido contemplaba la otra mitad, ambos confirmaban su fe. ¿Por qué era necesario, hermanos, de esta señal de identificación? Precisamente por esa persecución que había contra los cristianos. Y eso motivó a que se hicieran esta señal de identificación para comprobar que efectivamente coincidían en el conocimiento. Pero no solamente, hermanos, fíjense, no solamente en el siglo I al IV, no solamente ahí, hermanos. En esta imagen, en la segunda imagen, les estoy poniendo lo que es la portada de la Biblia conocida como la Biblia del oso. ¿Por qué? Y si vemos, es un oso que está comiendo miel de un panal que está en un árbol. Si nosotros vemos la pura imagen, hermanos, y no lo sabemos qué es la Biblia del oso, nos quedaríamos, ¿y esta imagen qué? ¿Por qué fue necesario esto? La Biblia del oso fue publicada en el año 1569. Ya estamos hablando del siglo XV, ya casi el siglo XVI, por Casiodoro de Reina. Lleva esta portada con un oso comiendo miel de un panal en un árbol para eludir la censura de la Inquisición. Era una estrategia criptosimbólica que evitaba imágenes religiosas directas, permitiendo la circulación de la primera traducción completa de la Biblia al castellano. Porque, repito, hermanos, en el siglo XV, ya casi siglo XVI, ¿qué pasaba? Seguía habiendo prohibición contra el cristianismo. Seguía habiendo censura. En aquellos años, hermanos, el romanismo, el sistema papal, únicamente permitía que hubieran versiones de la Biblia, pero en latín. Y los únicos que podían hablar en latín y que podían predicar en cierta manera, por decirlo así, eran los sacerdotes. Y digo que en cierta forma, porque lo único que hacían, hacían los sacerdotes era citar una cita bíblica, un versículo y nada más. Y estaba estrictamente prohibido las traducciones al castellano. Y por eso fue necesario que hicieran esta Biblia del oso con esta imagen, para que así pasara desapercibido y que precisamente la palabra de Dios se pudiera divulgar y se pudiera dar a conocer en otro idioma a más personas. Paso al siguiente penúltimo párrafo, hermanos, el cual dice, si bien la persecución no detuvo el evangelio, sí lo obligó a la clandestinidad. Las reuniones que hoy celebramos abiertamente en sábado, fiestas y otras reuniones, se realizaban en secreto, en catacumbas, casas seguras y cuevas, lugares donde la comunión y la enseñanza de los apóstoles era un bálsamo necesario en aquella difícil época de persecución. El gozo no solo se perdió en la tribulación, sino que se redefinió a través de la fe perseverante. Como escribió Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis
en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna. Santiago 1, del versículo 2 al versículo 4. Hermanos, en la antigüedad, ¿qué hubo necesidad? Que se congregaran. Como bien dice nuestro párrafo, ¿en dónde? En catacumbas, en lugares secretos, en casas seguras, en cuevas. Pero dice que a pesar de todo ello, hermanos, su fe no decayó, su espiritualidad no decayó. Y hermanos, repito, no solamente en aquellos años. Aquí, hermanos, me permití compartir esta imagen de este periódico del año de 1990, en el cual dice brote de violencia de la Grey Católica. Arribita, hermanos, con letras poco chicas, secuestran a 10 personas en la presidencia de Amozoc. Algunos de ustedes saben la historia que se vivió en este lugar de Amozoc, del cual soy originario, del cual estoy al frente de la localidad, hermanos, indignamente, y que precisamente nos tocó vivir parte, un poquito, hermanos, un poquito, verdaderamente un poquito a comparación de todo lo que vivieron en la antigüedad, un poquito, hermanos, de esa persecución, de esa prohibición de culto religioso. Y como decía yo al principio, y nuestras leyes civiles nos protegían, y aún así, hermanos, no respetaron nuestros derechos y nuestras garantías. Pero, hermanos, ¿qué es lo bonito de esto? Que a pesar de todas estas prohibiciones, a pesar de todas estas persecuciones, en muchos de nosotros nos decayó ese deseo ferviente de congregarnos. Y hermanos, años después, 32 años después, el Señor nos permite estar reunidos una vez más en este lugar. ¿Las condiciones son diferentes? Sí, hermanos, sí, son diferentes a aquellos años. Pero hermanos, que verdaderamente como veíamos y que dice el apóstol Pablo en el versículo claro, ¿qué nos apartará del amor de Cristo? ¿Qué es lo que nos debe de apartar de poder congregarnos como iglesia, como un cuerpo en Cristo, hermano? Que nada de esto nos impida. Y como decía yo, hermanos, algunas de las veces algo simple nos impide hacer. Pero hermanos, que reflexionemos y que no seamos de ese mundo. Dice el último párrafo, hermanos, y vamos finalizando la escuela. Hermanos, la facilidad con la que hoy podemos reunirnos para adorar, aprender de las escrituras y ejecutar todas las actividades planificadas por sociedades, nos impone la obligación de maximizar nuestra misión. Si ellos arriesgaron sus vidas en secreto, ¿cuánto más debemos nosotros en plena luz dedicarnos a cumplir con la comisión? Valorar la libertad es ejercerla plenamente, transmitiendo el mensaje de salvación. Reflexionar, hermanos. Y me atreví a poner estas dos imágenes, hermanos, porque verdaderamente, hermanos, nos llaman a reflexionar. Antes, los cristianos eran perseguidos porque se congregaban. Hoy hay que perseguirlos para que se congreguen. Hermanos, una imagen que de verdad, hermanos, cuando la primera vez que yo lo vi dije, en algunos casos se cumple. Y es cierto. Ojalá que en la mayoría no, pero en algunos sí. Antes perseguían a los que se congregaban. Hoy hay que perseguir a la iglesia para que se congregue. La segunda imagen, quizás olvidamos, dice, quizás olvidamos que Cristo murió por su iglesia, no para que tengamos una relación solo Dios y yo, sino para ser parte de un cuerpo que crece junto en adoración y rendición a Él. Hay quienes piensan, mientras yo tenga una buena relación con Dios, no tengo necesidad de congregarme con Dios. Y no es así, hermano. Porque Dios y el Señor Jesucristo nos dice que somos un cuerpo en Cristo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice el versículo 4 y 5.
Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, más todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo. Y dice, muchos miembros. Y esos miembros somos un solo cuerpo. Y la última diapositiva, con la última diapositiva cerramos, hermanos, que es precisamente la libertad de congregar como un cuerpo en Cristo. Y repito, hermanos, esta escuela nos llama a reflexionar. ¿Por qué? Muchas de las veces, hermanos, podemos poner algún pretexto o algún motivo no suficiente para decir, no me reúno. Lo que apenas vivimos hace unos años atrás, el COVID. ¿Qué ocasionó el COVID, hermanos? Que precisamente tuviéramos la necesidad de cerrar localidades y reunirnos en casa. Algunos podíamos hacer algún culto como familia y algunos no. Y para ello se implementó precisamente las transmisiones vía internet, hermanos. Y verlo, y lo digo así, hermanos, desde la comodidad de nuestra casa. Pero ¿qué dejó? ¿Fue una necesidad? Sí. ¿Qué dejó? ¿Qué secuela dejó, hermanos? Que algunos en estos tiempos aún digan, no me congrego y voy a ver la transmisión por internet, sin haber algún motivo o causa justificada, hermanos. Repito, porque esto sí, pueden haber motivos y causas justificadas, sí, hermanos, sí. Pero si no lo hubiera, hermanos, no dejemos de congregarnos. ¿Por qué, hermanos? Repito, ¿por internet podemos alimentar a nuestro hombre espiritual? Sí, pero no vamos a sentir lo mismo, hermano. Yo siempre le digo a la iglesia, hermanos, cuando iniciamos el sábado, vamos a cantar con alegría, con gozo, con felicidad. En el transcurso de la semana quizás no tuvimos la oportunidad de cantar una alabanza al Señor. Quizás, y si lo hicimos, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo cantamos al Señor? Cantamos de la misma manera cuando estamos solitos a que cuando estamos con toda la iglesia. Hermanos, yo siento, hermanos, verdaderamente que lo hacemos con mayor fervor, con mayor alegría, porque podemos, hermanos, cantar con más fuerza, hermanos. Y eso sirve para fortalecer a nuestro espíritu. Por eso, hermanos, no desaprovechemos la libertad de congregarnos. Si lo hacemos, qué bueno, sigámoslo haciendo. Si alguien, por algún motivo, alguna causa, hermanos, ha decidido no congregarse, y la invitación es de Dios, que nos congreguemos. Esta ha sido la lección, hermanos, espero haberme hecho entender. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, hermano, por el tema que nos ha compartido en esta ocasión. Y pues en estos momentos, hermanos, también pues les vamos a dar un breve tiempo para quienes tengan algún comentario o alguna participación. Adelante, hermanos, tienen su tiempo. Hermanos, ¿nadie tiene algún comentario? Todo quedó claro. Aprovechemos que está nuestro hermano Andrés, que es el que nos acaba de exponer la escuela, para poder preguntar pues alguna duda que se tenga o alguna inquietud sobre el tema, hermanos. Creo que no hay nadie Creo para que, comentar. creo que quedó todo claro, hermano. La explicó muy bien. Bueno, de no tener ninguna participación extra, nuevamente le cedo el paso a nuestro hermano Andrés Sánchez, quien es pues el encargado del Departamento Varonil del Estado, con algunos comentarios y alguna
algunos avisos. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Agradecer infinitamente a cada uno de nuestros hermanos que semana con semana nos acompañan en la transmisión. Les agradecemos mucho su colaboración, su asistencia y que nos sigan acompañando. Gracias, mi hermano Guillermo, en la dirección de esta reunión. Y nos vemos el próximo miércoles, mis hermanos. Me deseo que Dios nos bendiga. Paz a vosotros, hermanos. Eh, claro que sí, hermano. Paso a vos, hermanos, nuevamente. Y bueno, ya nos estamos acercando a la recta final, pero para esto le voy a pedir a nuestro hermano José Rodríguez que nos lleve en oración y después de la oración veremos quién está disponible para la bendición. Sí, mi hermano, muchas gracias. Oremos. Incluir a nuestro hermano Eliasib en la oración, hermano, pedir por él. Sí, mi hermano Andrés, claro que sí. Amantísimo Padre Celestial, que habitas en la inmensidad de los cielos, santificado y glorificado es tu nombre eterno, Padre. Gracias, mi Señor Dios, te damos por este tiempo que nos permites, mi Señor Dios, de seguir conociendo de tu palabra, de seguir estudiándola, mi Señor Dios. Eterno Padre, gracias porque nos das todos los medios y todas las facilidades, mi Padre, para que, eterno Señor, podamos conectarnos contigo. Eterno Dios, bendice a mi hermano Andrés, eterno Dios, bendice a su equipo, bendice, eterno Señor, su ministerio, bendice su encomienda, eterno Dios, eterno Padre, que siempre y en todo momento, mi buen Padre Dios, pueda eh, dirigir, mi Señor Padre, a esta sociedad de varones en el estado de Puebla, eterno Dios, eterno Padre, conforme a tu voluntad. Eterno Dios, bendícenos a todos los que estamos hoy conectados en en este estudio, eterno Señor. Bendícenos con conocimiento, bendícenos con tu palabra. Y si hay algo, eterno Señor, en nuestras vidas, eterno Padre, que deba ser cambiado, eterno Dios, danos el entendimiento y el discernimiento, mi buen Padre Celestial, para poder hacerlo. Eterno Dios, hay mucha necesidad en tu iglesia, hay mucha necesidad en tu pueblo. Y eterno Padre, te pedimos, eterno Señor, porque sigas manifestándote, mi Señor Dios, en nuestras vidas. Eterno Padre, te pedimos por la vida de mi hermano Eliasib de la Rosa, eterno Dios, bendícelo en todo momento. Eterno Señor, bendice su ministerio. Sabes, eterno Dios, que es un siervo tuyo, eterno Dios, que día con día se esfuerza, mi buen Padre Celestial, para poder servirte y agradar y bendecir tu nombre. Eterno Dios, bendice todas las necesidades de nuestras congregaciones, bendice todas las necesidades de nuestros hogares, bendícenos a nosotros, Señor Dios, y eterno Padre, que tengamos presente, mi buen Padre Celestial, que la razón por la que hacemos todo esto, mi Señor Dios, eres tú, porque no nosotros, Padre, sino a tu nombre se da la gloria. Eterno Dios, pues todo esto te lo pedimos porque te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano José, por la oración. Y pues también como una petición adicional, solicitamos que pues cada uno de nosotros como miembros de la sociedad varonil podamos llevar en oración pues no solo las necesidades de la iglesia, sino también las necesidades que nuestro hermano Eliasib de la Rosa solicita a través de la oración y por eso mismo les pedimos que podamos llevarlo en oración de manera personal. Bien, mis hermanos, pues vamos a dar fin a esta reunión, no sin antes pedirle a nuestro hermano Pedro Rojas, ministro de nuestra iglesia, que pueda impartir la bendición. Adelante, hermano Pedro. Paz a vosotros, hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano, pasa vos. Paso a vos. Vamos a recibir la bendición de nuestro Dios,
que a la letra dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce de ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Muchas gracias. Pasa a vosotros, Pasa a hermanos. nosotros. Gracias, hermano Pedro. hermanos. Pasamos. Pasa a vos a todos, mis hermanos. Pasa vos. Hermano Andrés, pasa a vos. Que Dios te bendiga, hermano. Pasa vos, hermano Felipe, pasa vos. Pasa a vos. Perdón.